Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas, obvio, porque tiene el nombre mío, el canal. Y ahí abajo está puesto lo que, también en el título, quién soy yo. Buenos días y bueno, buenas noches a los que lo ven de noche y buenas tardes a los que lo ven de tarde. Está oscuro, yo siento más que es noche que de día. Pero igual, no importa la hora que tú lo veas, hay un canal que sigo de un peruano, se llama Cocinando con Aquiles. Es un peruano de esto de la sierra, que, que él da los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Dice que él no sabe a qué hora están viendo su video, y es verdad. Muchas veces yo estoy viendo sus videos de noche en mi casa. Bueno, hoy viernes quiero terminar hablando de un tema que en medio de todo esto, pues yo lo he tocado varias veces y pareciera que muchas personas lo han pasado por alto. Cuando comenzó la pandemia, a principios del mes de marzo, digamos febrero, yo viajé en febrero a Nueva York, pero todavía era un tema que se veía muy lejano. En febrero del año 2020, yo fui para mi cumpleaños a la ciudad de Nueva York y uno veía como un tema que no tenía en absoluto nada que preocuparnos porque estaba bastante lejos y se iba a contener en China. En ese momento, pues, veíamos lo que estaba pasando en China y ya a finales de febrero, principios de marzo, empezamos a ver lo que estaba pasando en Europa, en parte de Europa. Ya por ahí a la primera semana de marzo, exactamente el 11 de marzo, pues Donald Trump dio un discurso a Estados Unidos. También el día antes lo había hecho Emmanuel Macron con un discurso dirigido a los franceses, también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el mundo empezaba a ver lo que estaba pasando en China y empezaba a prepararse y casos empezaban a detectarse en estos países y estos países, entendía uno, empezaron a prepararse para enfrentar una situación que era impredecible. Todas las proyecciones hablaban de cientos de miles de muertos en pocas semanas. Aquí se llegó a hablar de aproximadamente 4.000, 3.000 muertos a la semana en el segundo mes de la pandemia. Y con todo eso, pues empezamos a recibir desde China, desde antes. Tengo un amigo que yo en el proceso, y debo decir que mi amigo, que hoy actúa y piensa diferente en cierto aspecto, en ese momento estaba completamente fuera de sí, fuera de control. Si había, si había alguien que me sorprendió su reacción fue de él, porque primero es una persona muy inteligente y era una persona que estaba muy pendiente de las informaciones y las cosas que tenían que ver con este virus. Yo me enteré porque era él que me las compartía. Comenzó en enero del año 2020 a hablarme de lo que estaba pasando en China. Me mandaba videos, me mandaba links, me mandaba fotos, imágenes, me mostraba estos videos donde la policía llegaba vestida con estos trajes eh, de bioseguridad y se llevaba a las personas presas y la, la, las personas cayendo muertas en la calle, esos videos que, que uno no sabe si fueron verdad o si fueron producciones del mismo gobierno chino para infundir pánico por el resto del mundo. Pero esos videos me llegaron por él y me llegaron por otras personas luego más adelante, pero él fue el primero que me los hizo llegar y tenía mucho miedo. Y fue el primero que me hizo pensar en el tema de las mascarillas, de las N95 y todas esas cosas. Y de verdad uno empieza a preocuparse y, como decía, me fui en febrero de vacaciones por unos cuantos días por mi cumpleaños a Estados Unidos. En Estados Unidos
Se hablaba de la noticia, pero no había mayor preocupación y yo celebré mi cumpleaños, la pasé fenomenal. Recuerdo que me bebí una caja de White Claw y bueno, y la pasamos tremendamente, un frío del demonio en el sótano de mi amigo Meco. Pero fuera de eso, eh, llegué aquí a República Dominicana, entré a mi país el 23, 24 de febrero. Me fui el siguiente fin de semana a la ciudad de La Vega. A ver, llegué el 23, 24. Vamos a ver, 22, 23. El 24 llegué a República Dominicana y el siguiente fin de semana me fui, eh, me fui a la ciudad de La Vega. La Vega al carnaval. Y ese día que llegamos al carnaval, pues se dio a conocer oficialmente el primer caso en República Dominicana de coronavirus. Pero estábamos en medio de una campaña y veníamos nosotros del trauma de las elecciones de febrero 2020, unas elecciones que hicieron zozobrar el presidente de la Junta Central Electoral y agentes de la oposición. Porque tenía un valor político generar esa crisis y ahí, bueno, la historia se encargará luego de poner en su lugar los hechos como ocurrieron, qué fue lo que pasó y qué participación tuvo el que para entonces era el presidente de la Junta en que esa elección zozobrara. Su forma de gestionar fue en parte responsable de que eso pasara. Pero luego de, luego de esa elección, pues nos quedaba la elección de marzo, que era el 15, y en medio de esa crispación política, pues hubo mucho descrédito de parte de la oposición de entonces, hoy gobierno, a cualquier medida que se propusiera buscando tal vez, entendiéndose que lo que se podía hacer en ese momento iba a servir para evitar eso y nos fuimos a votar el 15 de marzo sin ningún tipo de protección, nos fuimos a votar en esas elecciones. Nos aglomeramos, celebramos que ganó el PRM la mayoría de las municipalidades, etcétera. Y ya, a mediados de esa semana, el presidente de la República, Danilo Medina, entonces presidente, le habló al país y anunció que se iban a tomar una serie de medidas, dentro de ellas la suspensión de ciertas actividades económicas y actividades de aglomeración de personas. Y caímos entonces en esta vorágine de pornografía del miedo, de la pornografía del miedo que comenzó con la lectura diaria de los boletines, la, la grabación de los espacios donde estaban las personas ingresadas, todo ese drama, el montón de gente fallecida, la gran cantidad de personas eh, de renombre que murieron al principio, la señora, la que era diseñadora, Jenny Polanco, eh, cuando la sacan ese video dramático y fuimos en ese encierro eh, enfermándonos de la mente, nos fuimos enfermando de nuestra cabeza. Y la salud mental, que ha sido la otra pandemia que ha dejado esto, está muy descuidada. Ese miedo, esa psicosis que se desarrolló desde donde comencé a hablar, enero, y que, como iba diciendo, mi amigo compartía eso, pero como yo decía, en un principio, cuando él me compartía eso, yo, independientemente de que esas cosas me generaban un poco de ansiedad y un poco de temor, pero yo, durante todo el proceso, he tratado de mantenerme tranquilo. Luego nos encerramos, nos distanciamos, hemos hecho todo lo que se nos ha pedido y hemos llegado hasta este punto. Y hoy uno se encuentra, y es algo que yo observo, y esta es la parte donde me quiero concentrar. Hoy uno observa
que los principales defensores de la conculcación de libertades y derechos a los ciudadanos, partiendo del estatus de inmunización que tengan, de estén inmunizados o no a través del pinchazo, pues uno se encuentra que la mayoría de quienes justifican esto y también de que se les quiten derechos y de que segreguemos a las personas son hombres maduros, adultos de más de 60 años, personas que, si empiezo a hacer una lista aquí de los que están en televisión, de los que escriben en Twitter, de los que hablan en radio, que tienen mucho miedo. Están enfermos de miedo. Tienen tanto miedo que no tienen la capacidad, la mayoría de ellos, no voy a decir que todos, pero la mayoría, no tienen la capacidad de razonar y entender a partir de ese razonamiento que desde enero del año pasado, pasando por todo el proceso que hemos vivido, hemos hecho un montón de cosas que no han brindado el resultado prometido. Y yo me pregunto, ¿qué les habrá pasado o qué les pasa a estas personas? Que dicen muy llenas de orgullo, bueno, es que ya yo llevo 3, y si hay que ponerse 4, pues me pongo 4, y si hay que ponerse una quinta, también lo hago. Y yo les celebro eso porque en esa actitud están exhibiendo 2 cosas. Primero, un compromiso con ellos, con su salud, entendiendo ellos, a partir de su análisis, que lo propuesto como solución al problema, ya sea en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, es el camino, y ellos soberanamente están tomando la decisión de acatar la recomendación de pincharse cuantas veces pues les recomienden. Soberanía y responsabilidad individual. La parte que a mí me preocupa es cuando tú lees cosas como la que he escrito. La mente tiene que estar muy enferma para tú escribir algo como es lo que ha escrito el señor Elis Pérez. Elis Pérez es una leyenda de la comunicación en República Dominicana, un hombre que tiene más de 60 años, 60 y pico de años vinculado a los medios, está un poco retirado también a la actividad al turismo, etcétera. Se considera uno de los principales promotores del turismo en la década de los 80 en República Dominicana y en la década de los 70. El señor Pérez escribió lo siguiente, déjame ver, a ver, se me ha perdido. Ya, ok, la tengo aquí, lo tengo en mis historias. Ah, no, que lo guardé en el otro teléfono. Acá. Él escribe. Déjame ver. Y lo que pasa es que esto le pone un aviso a la vaina de a los mensajes. No me deja leer la parte final. Dice él, cualquiera tiene derecho a no inocularse, enfermarse y morirse. A lo que nadie tiene derecho es a infectarse, infectar a los demás y causar que mueran los demás. Cada vez debe dificultarse más a los no inyectados que participen en actividades donde la gente se congrega. Son una amenaza, dice él. Pero tú lees y donde habla de derecho a no enfermarse, a no morirse. O sea, comenzando por ahí, uno entendiera que contagiarse de un virus que anda volando en el aire es una decisión que tomamos las personas de manera soberana. Ok, el virus está ahí, déjame, ¿dónde está el virus? Me voy para allá. Una vaina que está circulando de forma comunitaria. La mayoría de la gente que se ha contagiado lo ha hecho en actividades, en su lugar de trabajo, y en actividades que no están vinculadas con el teteo, que a principio de año quisieron convertir esta palabra en una mala palabra, en una justificación para los encierros de lo que hemos sido víctimas durante los primeros 7 meses de este año. Ciertamente hay un tema de salud mental que está descuidado y es en cuestiones como esta, porque una persona inteligente, entiende uno,
y que dice estar completamente protegida, escribe eso. Eso lo escribe una gente que ya no tiene, ya su capacidad de razonamiento desapareció. Solo escribe alguien que el pánico es quien está hablando por él. Mucho temor, mucho miedo. Por eso yo hablaba al principio de mi amigo que tenía mucho miedo y me vaticinó unos escenarios que ciertamente yo mismo llegué a preocuparme, pero yo sé que mi amigo es una persona muy inteligente, pero también es una persona hasta cierto punto que le preocupa mucho, ¿cómo llamarlo esto? Se preocupa mucho de su salud, de si se enferma o no, etcétera, y todas esas cosas. Una gente que eso puede generarle angustia y uno con esas cuestiones puede la mente jugarte una mala pasada. Y creo que eso está pasando con muchas personas y ha pasado con muchas personas que justifican cada decisión porque ellos entienden primero que hay un estigma, que se ha generado un estigma, se ha culpabilizado, se culpabiliza al que se contagia. Tú eres culpable de contagiarte. Pero luego de que te contagias, tú eres culpable porque contagiaste a otras personas y tú eres el culpable de la muerte de esa persona. Entonces tú eres un asesino. Y no es así. No es así. Y yo creo que en algún momento los medios de comunicación, las personas dejarán de repetir ese discurso y entenderán que es una enfermedad viral y que este virus anda circulando, que sus portadores y quienes lo transmiten, los vectores son personas esencialmente, pero también hay animales y existen otras formas de contagio, pero esa es la más común ciertamente. Y todo lo que hemos intentado para evitar que eso pase, parece que no brinda el resultado que se desea. Yo creo que es tiempo de que muchas de esas personas se preocupen por su salud mental. Yo creo que es tiempo de que los psiquiatras y los psicólogos tomen el espacio que les corresponde en medio de estos 2 años, que vamos a cumplir 2 años ahora en enero, siendo bombardeado por toda esta propaganda del terror y de la pornografía del miedo, y salgan a tratar de señalar qué tipo de psicosis es que está afectando a muchas personas y por qué los que tenemos tal vez la mente, la mente más clara y los pies más sobre la tierra, debemos de hacer un esfuerzo mayor para ser escuchados antes de que estos enfermos mentales, perfectos psicópatas, porque eso solamente lo escribe un psicópata, terminen de hacer más daño del que ya han hecho en la salud mental colectiva. Es hora de que esto se le ponga atención y más después de esta semana que hemos visto toda esta locura que se ha vivido con el tema del maldito pedazo de cartón, que al final tú lo puedes falsificar, nadie te lo pide en la puerta o sencillamente tú puedes andar con el falsificado. Tú googleas en lo de la tarjeta, aparece, lo puedes editar en Photoshop, le pones tu nombre, la pones como una foto digital en tu celular, la presentas con tu cédula y nadie verifica si es auténtica o no. El que quiera hacerlo, que lo haga. Es tiempo ya de que nos dejen de joder. Todo el que pueda que falsifique esa mierda y la cargue en el celular. Porque ya estamos cansados. Eso no sirve para nada. Es solamente una herramienta que es resultado de una mente enferma, esta propuesta, y que no va a brindar ningún resultado tampoco para tener a estos dementes, a estos enfermos mentales, tenerlos tranquilos. Son unos enfermos mentales. El hiper está loco, está demente. Y todo el que piense y estructure su razonamiento de esa manera
tiene que revisarse, tiene que ir a tratarse con un psiquiatra, porque está loco. El pánico y el miedo han hecho que su capacidad de razonar se vaya a la mierda. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Mañana un video. Creo que va a ser desde la playa el de mañana. Así que cuídense mucho todos los que ven este video. Compártelo, dale like y si quieres, mándaselo a Eli Pérez para ver si se pone en manos de psiquiatra, loco, el diablo.